Buenos días, estudiantes de la materia Inteligencia Artificial del Politécnico Santiago Mariño. Muy bien, tenemos entonces la cibernética. ¿Qué es la cibernética? La cibernética es una ciencia que permite la intersección de la tecnología, se hace una intersección entre lo que es la tecnología, la biología y las ciencias sociales. Y de esta manera se permite la comprensión de sistemas complejos en el mundo a una velocidad vertiginosa. Es decir, que la cibernética tiene que ver con tecnología porque interactúa de manera fluida y armoniosa con la tecnología, con sistemas complejos, sistemas naturales, sistemas artificiales, como lo hemos venido este, nombrando y mencionando a lo largo de todas estas semanas de clase. Quiere decir que hay una interacción de estos sistemas artificiales y naturales entendidos de tal manera que podemos modelarlos y entenderlos mejor. Y la cibernética, pues esto es una rama de la inteligencia artificial y viene desarrollándose también desde décadas de años, de muchos años, aunque hoy en día podamos decir que es cuando más se menciona la cibernética. Por ejemplo, se habla de la década de los 40, 1940, con una visión anticipada del matemático Norbert Wiener con la parte de la cibernética. Y por supuesto, esta ciencia como disciplina se ha ido desarrollando con los años como disciplina, con múltiples campos científicos y tecnológicos, hasta dentro de la biología, basado entonces dentro de la inteligencia artificial. Entonces, la cibernética también tiene que ver con una inteligencia artificial o dentro de la rama de la inteligencia artificial, así como los sistemas expertos que ya habíamos explicado en otras clases. ¿Cuáles son estos orígenes de la cibernética? Se habla de que en la Segunda Guerra Mundial comenzó a emerger la cibernética y muchas otras innovaciones científicas y tecnológicas comenzaron a tener su inicio durante la Segunda Guerra Mundial. Y en este momento el matemático y filósofo estadounidense Robert Wiener trabaja con los sistemas de control antiaéreo y estudia las máquinas que pueden ser diseñadas para imitar ciertos aspectos del pensamiento humano. Esto hace entonces que surjan ciertas ideas básicas de la cibernética en cuanto a tomas de decisiones rápidas y corrección de errores que fueron utilizados durante la Segunda Guerra Mundial. Esto trajo otros trabajos científicos como el caso de Claude Shannon y las teorías de información o John von Neumann con sus aportes en la teoría de los autómatas. Todas estas investigaciones vienen inspiradas en el funcionamiento de los organismos vivos y sus mecanismos de regulación. Y tiene mucha influencia en la inteligencia artificial con respecto a la rama de la cibernética. ¿Cuáles son los principales fundamentos entonces que podemos hablar? Es esta ciencia moderna basada en principios fundamentales de sistemas biológicos, mecánicos y sociales, todos ellos el concepto de sistemas y la interacción dinámica de todos estos, de cómo funcionan. Entonces, las cibernéticas son consideradas entonces como esa ciencia importante en entradas, salidas y comportamientos estudiados sin necesidad de conocer lo que es una estructura interna detallada. Por supuesto, todo esto está relacionado con la teoría de la información que también fue desarrollado por Claude Shannon
También es importante en la parte de la cuántica y el análisis de transmisión y procesamiento de la información de los sistemas de comunicación. Fíjense entonces que dentro de la cibernética se establece entonces muy importante lo que es el marco matemático, los procesos de codificación, la parte de transmisión y de codificación de la información. La comunicación es importante y fundamental en los sistemas cibernéticos, ya que esta información es transmitida en forma eficaz y fiable y puede realizarse incluso la transmisión a través de señales eléctricas, intercambios químicos, interacciones sociales, según la naturaleza que se esté trabajando del sistema. También es importante hablar de la retroalimentación, la regulación, que también son conceptos centrales en la cibernética. O sea que son elementos también que entran allí y tiene esa capacidad que tiene el sistema de ajustar su comportamiento en función de la información de la entrada y la salida, o sea, de la entrada, proceso y salida de la información y la retroalimentación. Este proceso de retroalimentación permite que los sistemas se autocorrijan y mantener un equilibrio dinámico dentro del sistema. Esto entra dentro de la cibernética. Un ejemplo de un termostato inteligente que regula la temperatura de un espacio de tal manera que enciende y apaga la calefacción según la temperatura detectada por los sensores. Aquí fíjense que hay una entrada, un proceso y una salida, una retroalimentación y tiene que ver con la cibernética. Esto hace estudios bastante complejos para poder entender los comportamientos de los sistemas en forma de cómo se trabaja en todos sus componentes. De tal manera que es importante comprender y modelar esos comportamientos del sistema en forma no lineales e impredecibles. Eso es uno de los fundamentos de la cibernética. También es importante la robótica, la relación entre robótica, biología, ciencias sociales y los campos de aplicación. Existen numerosos campos científicos y tecnológicos que tienen grandes avances gracias a la cibernética. Por ejemplo, muchas disciplinas han inspirado y desarrollado la inteligencia artificial y dentro de la inteligencia artificial la rama de la cibernética. Esto es en los sistemas expertos, las redes neuronales, las máquinas inteligentes, que como ya habíamos dicho también forman ramas de la inteligencia artificial y de la inteligencia humana. Y los conceptos de retroalimentación son todos indispensables para poder diseñar esos algoritmos que son capaces de adaptarse y mejorar. Por supuesto, las redes neuronales también son importantes, que es uno de los temas que va para el tercer corte de la materia. Y también tiene mucha importancia lo que son los bucles de retroalimentación en todo lo que son las conexiones neuronales. También hablamos de las máquinas inteligentes y de las máquinas de lectura interactivas que también permiten predecir muchos resultados y patrones y son importantes para la biología y las ciencias cognitivas que estudian el ser humano y las relaciones semejanzas entre un ser vivo y la inteligencia artificial. Entonces aquí la inteligencia de la cibernética que permite iluminar ciertos mecanismos de regulación en los organismos vivos y arrojar cierta luz sobre el funcionamiento del sistema nervioso y cognitivo en el ser humano y cómo se hace esto o se adapta a la autoorganización de sistemas complejos y a llevarlos a la máquina y a las tecnologías artificiales. También tenemos la biocibernética que se centra en el estudio de los sistemas biológicos
en las redes de regulación que se pueden interconectar, como por ejemplo la regulación hormonal o el sistema inmunitario en el área de la medicina, las aplicaciones de estas en diversas y prometedoras ciencias, como el uso de prótesis inteligentes, dispositivos de implantes como marcapasos que monitorean las funciones en tiempo real de un ser humano. Todos estos, fíjense que son avances en medicina en diferentes áreas de la biología importantes para el ser humano. Entonces, los conceptos cibernéticos también son aplicados a las ciencias sociales, a la parte económica, a las organizaciones de las empresas, para modelar muchos procesos y apoyar en la toma de decisiones, además de establecer comunicación en la gestión de las organizaciones. Entonces, allí vemos los diferentes campos muy amplios donde podemos aplicar la cibernética. Y la teoría de sistemas sociales, también desarrollada por los cibernéticos, como por ejemplo Niklas Luhmann, que permiten explicar la estabilidad y el cambio en las sociedades humanas que tienen que ver con la cibernética. Se habla también que hay modelos cibernéticos que pueden ayudar a comprender lo que son las dinámicas de mercado, la parte de la regulación financiera, la gestión de recursos en las organizaciones, etc. Incluso diseñar políticas y estrategias que favorecen la eficiencia de los sistemas socioeconómicos. Entonces es importante mencionar que existen retos en la evolución de los sistemas cibernéticos inteligentes, y cómo podemos relacionarlos con la ética de nosotros, ¿verdad? La ética del ser humano. En cuanto al mal uso de esta ciencia y que conlleva riesgo, y por supuesto debemos tomar en cuenta como sociedad los aspectos humanos frente a las máquinas, los sistemas complejos y el manejo de la ética y el buen uso de estas disciplinas. También tenemos que existen avances futuros de la cibernética que influye en las tecnologías emergentes, el Internet de las cosas, las redes, dispositivos intercomunicados de manera autónoma, los sistemas de robótica avanzados que se adapten al medio ambiente e incluso el uso de vehículos autónomos que van bajo los principios de la cibernética. Poder tomar decisiones en tiempo real, ajustar los comportamientos en función de las condiciones cambiantes del medio. La parte de los datos digitales, los sistemas cibernéticos producen desafíos o dan desafíos a nuevos enfoques para gestionar la complejidad y cómo se interconectan. Es entonces un avance que prometedor para el futuro, el uso de la cibernética. Y si la relacionamos con la internet, las redes sociales, podemos comprender todas esas propiedades dinámicas del futuro, ¿verdad? Desarrollando significativamente en diferentes campos. La inteligencia artificial en el autoaprendizaje y la fusión que hay entre la inteligencia artificial y la rama de la cibernética, lo que da lugar a muchas máquinas inteligentes capaces de tomar decisiones complejas, adaptarse al medio ambiente, entorno dinámico cambiante, la parte de la biocibernética que está relacionada con el campo de la salud, en la parte de la medicina que ofrece tantos tratamientos personalizados efectivos, y que pueden traer muchos beneficios al ser humano, sabiéndolo, por supuesto, aplicar en forma ética y en forma consciente. Y todo lo que es la interacción del mundo digital con la cibernética en lo que es también la realidad virtual y aumentada, que son también otros conceptos muy mencionados, esenciales
para lo que llamamos incluso ciudades inteligentes con infraestructuras interconectadas, capaz de autorregularse y optimizar lo que es el consumo de energía, la gestión de desechos y lo que es la movilidad urbana. Entonces, fíjense, todas las aplicaciones que podemos tener con la cibernética. Entonces, el término cibernética proviene del griego kibernet, que significa piloto, y de hecho esta disciplina es como un piloto que nos llevaría hacia una nueva era que ha revolucionado nuestra comprensión de lo que son los sistemas complejos. Y que por supuesto no nos vamos a quedar aquí porque esto va a seguir evolucionando en todas las disciplinas transdisciplinarias que afrontan todos esos retos actuales que tenemos el ser humano, viendo nuevas perspectivas hacia el futuro con la inteligencia artificial, el manejo de las bases de datos a gran escala y dominar lo que son esos sistemas complejos del futuro, ¿verdad? Que vienen, pues. Muy bien, entonces ya aquí tenemos una explicación de la cibernética. Les, les sugiero que busquen más información que amplíen este conocimiento de la cibernética para el desarrollo de sus actividades académicas y lo importante es de ampliar su conocimiento en estos temas.